Bueno, la pregunta que me tocó fue explicar el nombre de las personas. El nombre es un atributo de la personalidad. Es el modo de individualizar a una persona dentro de una comunidad determinada para el ejercicio de sus derechos. Bueno, a mí me tocó que es una asamblea en una sociedad civil y mercantil. La asamblea es la máxima autoridad sobre la sociedad civil y la mercantil y se encarga de la admisión y exclusión de los asociados, al igual que de la disolución anticipativa y nombramiento de directores. Me tocó la pregunta de cuántos tipos de personas jurídicas hay. Es del artículo 25, son personas morales. La primera, la nación, los estados y los municipios. La segunda es las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. La tercera, las sociedades civiles o mercantiles. Y la cuarta es los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás, a que se refiere la fracción 16 del artículo 123 de la Constitución Federal. ¿Qué es una persona física? Una persona física es un individuo que tiene la capacidad de contraer obligaciones y ejercer derechos. Esta capacidad la adquieren los seres humanos al momento de nacer y la perdemos con la muerte. Tenemos una persona física, es un individuo con la capacidad de contraer obligaciones y ejercer derechos. Esta capacidad la adquirimos con el nacimiento y la perdemos con la muerte. Persona física. Hola, yo soy Alejandro Cervera de la carrera de Educación Física y bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es una persona física. Una persona física o persona natural es un concepto jurídico cuya elaboración fundamental correspondió a los juristas romanos. Hoy las personas físicas tienen por solo el hecho de existir atributos dados por el derecho, la personalidad de abrir la puerta, de la titularidad de derechos, de modo que solo siendo considerado tal se podría contratar o contraer matrimonio, por poner un par de ejemplos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Salomé Cabrera y yo les voy a hablar sobre la pregunta ¿qué es domicilio? Muchos sabemos que domicilio comúnmente es un lugar donde nosotros vivimos o habitamos, pero les voy a hablar domicilio en el ámbito legislativo. Es el lugar que fija la ley como asiento o sede de la persona para la producción de efectos jurídicos, es decir, el asiento territorial que debe tener toda persona para el cumplimiento de sus deberes y obligaciones y ejercicio de sus derechos, ya sea una empresa o una oficina. Esto es en el ámbito legislativo de qué es domicilio. Espero que les sirva esta respuesta de esta pregunta en el ámbito legislativo. Gracias. Compañeros, les voy a hablar acerca de las personas morales. Según el Código Civil Federal, el libro primero de las personas, el título segundo de las personas morales. Artículo 25. Son personas morales, número 1, la nación, los estados y los municipios. Número 2, las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Número 3, sociedades civiles o mercantiles. Número 4, los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción 16ª del artículo 123 de la Constitución Federal. Número 5, las sociedades cooperativas y mutualistas. Número 6, las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreación o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueran desconocidas por la ley. Número 7. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736. Gracias. Oye amigo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpa una pregunta. Dime. ¿Usted me puede responder cuál es la diferencia entre la asociación civil y una sociedad civil? Sí, mira, una asociación civil es la que no tiene fines preponderantemente económicos,
como la Cruz Roja u otras fundaciones. La sociedad civil es la que tiene fines preponderantemente económicos, sino de especulación comercial, como los despachos de contadores, despachos jurídicos, algunas escuelas, entre otros. Muchas gracias, amigo. De nada, Hasta luego. Estoy estudiando en la Universidad UNIT, Universidad Interamericana para el Desarrollo. Estoy cursando el quinto cuatrimestre de la licenciatura de Educación Física y Deporte. Voy a hablar sobre el tema de qué es el domicilio de la materia de legislación deportiva. El domicilio es el lugar que fija la ley como asiento de persona para la producción de efectos jurídicos. Me llamo Santiago Elías Canul Ramírez y voy a hablar sobre la diferencia entre una sociedad civil y una sociedad mercantil. La sociedad civil es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Y la sociedad mercantil o sociedad comercial es aquella sociedad que tiene por objeto la realización de uno o más actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. La diferencia fundamental está basada en la finalidad de la sociedad comercial destinada a la producción e intercambio de bienes o servicios. Aunque la sociedad con objetivo civil, más allá de la actividad económica que tiende a la formación de la misma y no por ello es comercial, sino que tiene su cuota de civilidad. Por ejemplo, explotación agrícola, explotación ganadera, forestal, profesiones liberales, entre otras. Muchas gracias. Asociación civil y cuántos socios mínimo debe de tener. Cuando varios individuos convienen de reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen a una asociación. Para constituir o crear una asociación civil se requiere un mínimo de 2 socios. La asociación civil es una figura jurídica por medio de la cual dos o más personas deciden formalizar y desarrollar un fin común lícito. Una vez teniendo en claro lo que es una asamblea, nos hacemos la pregunta: ¿cuántos tipos de asamblea existen en una sociedad mercantil? Existen 2 tipos de asamblea. La primera es la asamblea ordinaria, que son las que se realizan como mínimo una vez al año. Y la segunda son las asambleas extraordinarias, que son las que se pueden convocar en cualquier momento para tratar asuntos especiales, de emergencia o cambios de estatutos.